Yo los invito a que vamos a seguir con Lucas 8. Los invito a que vayan justamente a abrir el Evangelio de Lucas en el capítulo 8. ¿Sí? Vamos a irnos para el lado del final de Lucas. Lucas capítulo 8. Pero, ¿cómo hacemos? Vemos el video mejor primero, ¿sí? Mientras tienen Lucas ahí. Bueno, los invito a que veamos este video resumen. En el capítulo 8 de Lucas nos topamos con una de las escenas más conocidas de los evangelios. Por un lado, una mujer que lleva años desangrándose. Por otro, un líder religioso con su hija al borde de la muerte. Dos personas totalmente desesperadas buscando un milagro. Pero, ¿y si les digo que esta historia es mucho, mucho más que eso? ¿Qué tal si en realidad es un mensaje oculto sobre el gran misterio de la vida que se nos escapa y la única vida que puede ser restaurada? A ver, esta es la pregunta que va a cambiarlo todo. ¿Vamos a dejar de ver estos dos relatos como eventos separados? No, vamos a leerlos como si fueran un solo mensaje, una sola idea. Así que prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy va a darle un giro completo a cómo vemos esta historia. Ok, para poder descifrar este mensaje, primero necesitamos entender el contexto. Este milagro no aparece de la nada, ¿eh? Es de hecho la culminación de una serie de demostraciones de poder, y cada una es más impactante que la anterior. Fíjense en esta progresión, es clave. Justo antes de esto, Jesús ya ha demostrado que tiene dominio sobre lo que nadie puede controlar. Primero, calma una tormenta en el mar, o sea, demuestra su autoridad sobre el caos de la naturaleza. Luego, libera a un hombre poseído, mostrando que su poder va más allá, hasta el mundo espiritual. Cada paso va subiendo de nivel, preparando el terreno para la revelación más grande de todas, su autoridad sobre la vida y la muerte. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La primera gran pista es esta. La crisis de la mujer y la crisis de Jairo no son solo problemas personales, no. En realidad son símbolos. Son una representación de un problema muchísimo más grande, una condición que estaba afectando a todo el pueblo de Israel en ese momento. Miren cómo se desglosa este simbolismo. Por un lado, tenemos a la mujer con el flujo de sangre. Ella representa a un pueblo que literalmente se está desangrando, que está perdiendo su fuerza vital, y por más que busca, no encuentra cura en ningún lado. Y por el otro lado, está Jairo. Ojo, no es cualquiera, es un líder de la sinagoga. Él representa a toda la estructura religiosa. Tiene el conocimiento, la ley, la tradición, pero ni con todo su estatus puede evitar que la muerte toque a su puerta. Al final, los dos, el pueblo y sus líderes, terminan en el mismo lugar, rotos, desesperados y necesitando una intervención que no es de este mundo. Bien, avancemos a la siguiente gran pista en este misterio. Y es un número que se repite de una forma tan intencional que es imposible que sea una simple coincidencia. El 12. Piénsenlo. La mujer llevaba 12 años enferma. La hija de Jairo tenía 12 años de vida. El texto nos lo pone en la cara, 2 veces. Y cuando un detalle así se repite en un relato bíblico, no es casualidad. Es el autor gritándonos, oigan, pongan atención aquí. Es que para la mentalidad hebrea de la época, el 12 no era un número más, para nada. Tenía un paso simbólico enorme. Representaba la estructura completa del pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel. Simbolizaba el orden divino, la identidad de la nación, la idea de algo completo, de un gobierno perfecto bajo Dios. Y aquí es donde todo encaja. ¡Boom! Al conectar una enfermedad que dura 12 años con una vida que dura 12 años, el relato nos está mandando una señal profética potentísima. Nos está diciendo que todo aquello que el número 12 representa, o sea, la estructura, el gobierno espiritual, la identidad misma del pueblo, está en una crisis total y absoluta. O sea, que toda la estructura del pueblo de Dios se está cayendo a pedazos, pero no de una sola manera, sino de 2 formas distintas al mismo tiempo. Es una doble crisis, una condición dual que vamos a terminar de entender ahora mismo. Llegó el momento.
Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas, los personajes, que son símbolos, y el número, que es la clave. Juntos nos van a dar un diagnóstico espiritual completísimo. Es como si tuviéramos una radiografía del alma de todo un pueblo en ese preciso instante. Y es que, ¿saben qué? Esto no era algo nuevo, para nada. Siglos antes, el profeta Oseas describió exactamente la misma situación. El pueblo se da cuenta de su enfermedad, ve su herida, pero corre a buscar ayuda en los lugares equivocados, en soluciones humanas que al final no pueden sanarlos. La mujer y Jairo son el eco vivo, la puesta en escena de esa antigua y dolorosa profecía. Y aquí la tienen, la radiografía espiritual completa. Por un lado, la mujer representa un pueblo con una enfermedad crónica, uno que se desangra poco a poco, que se debilita con el tiempo, perdiendo la vida lentamente. Y por el otro lado, la hija de Jairo representa una condición todavía más grave, un pueblo donde la vida espiritual ya se apagó, donde ya no queda nada, solo la muerte. Son dos caras de la misma moneda, dos etapas de una sola y profunda crisis espiritual. Así que, al final, esta historia no se trata solo de dos milagros impresionantes. Es una declaración profunda sobre la condición humana. Nos revela ese gran misterio, la vida que se nos escapa, que perdemos cuando confiamos solo en nosotros. Y al mismo tiempo, nos señala la única fuente capaz de restaurar lo que está enfermo, y más increíble aún, de resucitar lo que ya dábamos por muerto. Y esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? Si una historia que hemos escuchado 1000 veces como esta esconde un mensaje tan profundo, ¿cuántas otras narrativas que damos por sentadas podrían estar hablándonos de una forma que todavía no hemos aprendido a escuchar? ¿Qué otros mensajes ocultos estarán ahí, esperando a ser descubiertos? ¿Vieron lo vieron con sus ojos del corazón o simplemente con los ojos naturales? Porque si lo vieron y lo oyeron simplemente, y va a decir, uy, pero qué feo ese dibujo, que le falta color. Pero si lo escucharon y lo vieron con sus ojos espirituales, creo que lograron entender algo lo que ahora vamos a hablar. Lucas 8. Vamos a leer desde hasta, por según sin sobre. Desde el 40, ¿sí? Hasta el final. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen todos y todas? Dice así: cuando Yeshua regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos estaban esperando. ¿De dónde regresó Yeshua? ¿Alguien se acuerda? De Gadara. Él fue y volvió. Cuando Yeshua regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban esperando. Luego, entonces, un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, este hombre se arrojó a los pies de Yeshua y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Mientras Yeshua se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia y había gastado el médico todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante, su hemorragia se detuvo. Entonces Yeshua dijo, ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo tocado, así que Pedro y los que estaban con él le dijeron, Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Yeshua dijo, alguien me ha tocado, yo sé bien que de mí salió poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Yeshua y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Yeshua le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras Yeshua hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Cuando Yeshua oyó esto, le dijo, no temas, solo debes creer y tu hija será sanada.
Yeshua entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacob y Juan, y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella. Pero él les dijo, no lloren, que no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pues sabía que la niña estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo, niña, levántate. La niña volvió a la vida y enseguida se levantó y Yeshua mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Yeshua les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Amén. Más o menos con lo que vieron en el video, se ubican, ¿cierto? El título de esta presentación, La mujer del flujo y la hija de Jairo. El mensaje oculto que nadie te explicó. Porque así como decía el video, conocen este relato, ¿verdad? ¿Alguien lo conoce? Levante la mano quien lo conoce. Sí, todos. Y si no lo han leído, han visto The Chosen. Acá vemos, como decía ahí el video, este pasaje ocurre justo en un momento muy específico del ministerio de Yeshua. Él ya ha demostrado justamente la autoridad sobre el caos en el mar. ¿Recuerdan cuando iba para Gadara? También manifestó la autoridad sobre el mundo espiritual al liberar a ese endemoniado. Y él ya había dejado evidencia que justamente tiene dominio sobre las fuerzas humanas y sobre las fuerzas que controlan al ser humano. Pero ahora va a revelar algo aún más profundo, y es justamente la autoridad sobre la vida misma, porque como veíamos en el relato que habla sobre la mujer del flujo y sobre la hija de Jairo que se murió, pero resucitó. Sin embargo, este relato lo hace a través de esas situaciones concretas. Yeshua, creo, no sé si, ¿quién puso en el video del sábado pasado? Lo que yo siempre les digo, cada palabra, cada movimiento que Yeshua tiene registrado en la Torá es un mensaje encriptado para nosotros. Todo, cada palabra es un mensaje para vos y para mí, para el aquí y el ahora. No es para aquella época, si bien era también para la época, pero nosotros, a través de los ojos espirituales, podemos ubicarnos en ese contexto y saber que ese mensaje también está siendo soltado para nosotros. Tal vez digan, pero no sé, yo no tengo ese problema del flujo, o gracias a Dios no tengo a nadie que esté al borde de la muerte, pero vamos a ir entrando de a poquito. Acá vemos a Jairo, un líder de la sinagoga que representa justamente lo que veía en el video, la estructura religiosa, representaba el conocimiento, pero que a pesar de todo lo que sabía, no podía evitar la muerte en su propia casa. Él era un hombre que capaz que se paraba en la sinagoga, enseñaba Torá, pero no podía evitar la muerte en su propia casa. Era una persona de autoridad, pero no tenía la suficiente autoridad para evitar la muerte en su casa. Y acá se cumple justamente lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 5:13, dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey a Jared, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Amén. O sea, es decir, que el pueblo reconoce su condición acá en este relato, pero busca ayuda en lugares equivocados. Yo les pido que abran su espíritu y que realmente escuchen esta palabra, la escuchen con el corazón, porque sé que Dios les quiere hablar hoy.
Tanto la mujer como Jairo terminan en el mismo punto, necesitan una intervención directa del cielo, porque si ustedes escucharon el relato, habían gastado de todo, ya no tenía recursos, ni a quién acudir, y o sea, tal vez Jairo podría tener, pero la mujer del flujo, no, es más, la habían sacado del pueblo, porque es considerada justamente impura, ¿cierto? Ahí está. Acá tenemos un secreto que vamos a empezar a desencriptarlo. Vamos a empezar a abrir así, como un caramelo, ¿viste? Ves el envoltorio y no sabes qué hay adentro. Empezás a abrir y dices, wow, mira qué rico. Bueno, así vamos a hacer. El número 12 aparece de manera insistente en el relato. La mujer lleva 12 años enferma, la niña tenía 12 años de vida, como decía el video, no, y como les decía recién, nada es casualidad. Todo lo que está en la escritura es un mensaje, ¿sí? Por eso es tan necesario que puedas estudiar la escritura. Es tan necesario de que diariamente te conectes con la fuente de vida. O sea, tiene que llegar el punto de que sea tan necesario la escritura como ese pedazo de pan que lleva a tu boca. Este detalle de los 12 años no es casual, es justamente simbólico. La mentalidad hebrea, lo relatábamos, lo veían recién, se lo vuelvo a repasar. El número 12 representa el gobierno de Dios, representa las 12 tribus de Israel, representa identidad, plenitud. Por eso, cuando este número aparece en ambos casos, justamente el texto está revelando algo profético y es que el gobierno espiritual está en crisis. El pueblo de Dios, representado en ese 12, está en una doble condición. Por un lado, hay una parte del pueblo que está perdiendo la vida lentamente y que se está desgastando con el paso del tiempo y que se va debilitando sin que nadie pueda detener ese proceso. Y está representado justamente en la mujer del flujo, ¿verdad? Alguien que se va desgastando. No sé y espero que no, si alguna vez las mujeres han tenido un problema de que su flujo ha sido interrumpido, o sea, no se interrumpía, sino que seguía y era desgastante, más allá de molesto. Imagínense que hoy en día, teniendo todas las comodidades que tienen, llévenlo a ese tiempo que no tenían, no estaban las distintas fábricas de protectores para esa situación. Imagínense la pobre mujer, 12 años. Y por el otro lado, hay una parte que ha llegado a un punto más extremo, que es la niña, donde la vida ya se extinguió, donde ya no hay esperanza desde lo natural. Por eso, este pasaje no habla solo de dos historias individuales, sino está hablando de una radiografía espiritual del pueblo. Está hablando al pueblo y está hablando a este pueblo también. Es muy importante que este mes lo transitemos en esa sabiduría de lo alto, porque este mes es la base, es el momento de nuestra redención. Por eso es que no es casualidad o porque se le ocurrió al Eterno decir que sería contado como este es el mes que de acá se contarán los años, o sea que este es el comienzo del año. Si el Eterno se lo mostró a Moisés es porque es tal cual, porque desde que Él lo dijo, 14 días después, 15 días empezó justamente la redención, nuestra redención, tu redención. Por eso es tan necesario que en este mes y desde este mes empiecen a abrir más sus oídos espirituales, porque si nosotros nos seguimos dejando manejar por
lo natural, por lo material, hermanos, vamos a estar en la situación, o tal vez estamos, o tal vez alguno está ya en la situación de esa mujer que durante 12 años se estuvo desgastando. Tal vez vos o los que estén pasando justo por el vivo, se sienten así, desgastados, sin fuerzas, que ya no tienen recursos, o peor aún, se sienten muertos en vida. La mujer con flujo de sangre no solamente sufría físicamente, sino que atravesaba una condición espiritual y social muy dolorosa, porque según la Torá, y anoten, después lo investigan, Levítico 15, del 25 al 27, ahí relata que la mujer con flujo continuo era considerada impura todo el tiempo. No se podía, nadie la podía tocar, no se podía acercar a nadie porque automáticamente esa persona se impurificaba. En la tradición, recuerden que se le Yeshua está en donde está rodeado de gente judía, gente que conocía la Torá, gente que conocía toda la Torá, todo el Tanaj. Estaba en distintos rollos. Recuerden que el Tanaj, que es lo que es el Antiguo Pacto, o mal llamado Antiguo Testamento, todo lo tenían ellos en rollos. No tenían así como tenemos nosotros, a ver, no. Ellos tenían sus lugares llenos de cada rollo. Tenían Malaquía, Daniel, o sea, cada libro estaba en rollos. Sabían eso, ¿verdad? Entonces ellos conocían esto. Esto implica que la mujer, o sea, no podía acercarse, no podía entrar a la ciudad. ¿Y qué implica esto? Que todo lo que tocaba quedaba impuro y que nadie podía acercarse a ella sin contaminarse. Imagínense, durante 12 años. Más allá de su desgaste físico, su desgaste emocional, había gastado todo lo que tenía en médicos, dice. Había probado todas las alternativas humanas posibles, pero ninguna había funcionado. Hola. ¿Alguien habrá probado acá todas las cosas humanas y no le ha funcionado? O sea, esto justamente nos muestra el retrato de un alma que ha buscado soluciones en todos lados, que ha invertido todo su esfuerzo, sus recursos, su esperanza, pero sigue perdiendo vida. Y desde una dimensión más profunda, desde un nivel más profundo, esta mujer representa el exilio interior del alma. O sea, esa sensación de estar desconectado, de ser indigno, de estar avergonzado, drenado emocionalmente y espiritualmente, eso sería lo que representa esta mujer. Y está conectado justamente con lo que expresa la Escritura. En Lamentaciones, si alguien me lo puede leer, Lamentaciones 1:17. Ahí hace justamente un relato de lo que es ser considerado impuro. ¿Lo tienen? Lamentaciones 1 1:17. dice así: Sión clama pidiendo ayuda, pero no hay quien la consuele. Por decreto por decreto del Señor, los vecinos de Jacob son ahora sus enemigos. Jerusalén ha llegado a ser basura e inmundicia. O sea que esta mujer es, en cierto sentido, una imagen viva de Sión sangrando. O sea que representa a ese pueblo que se estaba desangrando. Y fíjense ustedes el punto que esto ya, o sea, lo hemos visto, lo ha enseñado el apóstol, acerca del tzitzit. Cuando ella se acerca y toca el borde del manto de Yeshua, ese gesto justamente está cargado en un significado espiritual
Y más nosotros que entendemos el significado de ese tzitzit, de ese borde. Cuando dice el borde del manto en sí, son los tzitzit. ¿Saben qué es lo que son los tzitzit, verdad? Son los 4 flecos en cada extremo de su vestidura. O sea, ese borde no es un detalle cualquiera, sino que apunta justamente a esos tzitzit, los flecos que los hombres de Israel llevaban en sus vestiduras como recordatorio de los mandamientos de Dios. O sea, Yeshua llevaba esos flecos como, o sea, va a decir, pero era el Hijo de Dios. Sí, pero eso no te hace, o sea, a ver, dice, Dios no hace excepción de personas, o sea, no, dice, no, pero este es mi hijo, le voy a permitir hacerle tal cosa, porque por ahí a veces se cree que por ser hijo de Dios tenés ciertos privilegios. Sos igual, sos juzgado igual. Y Yeshua era un judío más. ¿Se entiende? ¿Sabían que Yeshua era judío? Jesús, el Cristo, era judío. Por eso es que llevaba esos tzitzit. En Números 15, del 38 al 39, habla acerca de los tzitzit la palabra. Número 15, y sí, creo que es conveniente que lo leamos para que entendamos por qué la mujer quería simplemente tocar el borde, quería simplemente tocar el borde del manto. ¿Quién lo tiene alguien? Si no lo busco yo. Número 15, Sí. 38 al 39. Bien, desde el 37 dice, el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, ustedes y todos sus descendientes deberán confeccionarse flecos y coserlos sobre sus vestidos con hilos de color púrpura. Estos flecos les ayudarán a recordar que deben cumplir con todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de su carne, de sus ojos. O sea que esos flecos representaban justamente el recordatorio de los mandamientos. No era cualquier tira que le colgaba. Por eso la mujer quería, dice, aunque sea tocar el borde, tocar tu manto, Señor, en la canción. Malaquías 4:2 acá nos muestra por qué esta mujer quería hacer esto. Porque ella conocía Malaquías, el profeta Malaquías estaba antes que Yeshua, ¿cierto? Es más, después del profeta Malaquías dice que hubieron 400 años de silencio. ¿Sí? Hasta que apareció ¿quién? Juan el Bautista. Entonces, la mujer conocía lo que decía el profeta Malaquías. Y en el 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Acá, el sol de justicia, sabemos perfectamente a quién se refiere. ¿Sí? A Yeshua. Y cuando dice en sus alas, la palabra alas en hebreo es kanaf, que quiere decir justamente, puede traducirse también como borde del manto. La palabra alas puede traducirse también como borde del manto. Entonces, lo que esta mujer hace es revelador para nosotros en estos tiempos, logramos entender, porque no está tocando simplemente una prenda, está activando en sí una profecía. Hay una profecía soltada y ella activa esa profecía al tocar el borde del manto. ¿Cuál es la profecía? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. O sea, ella sabía que en el borde de la vestidura de Yeshua venía la salvación. A ver, lo que entendamos de que así como Yeshua en todo mensaje, la gente que estaba ahí sí o sí conocían la Torá. No es, o sea, tal vez nos cueste entenderlo porque este
o sea, se ha ido, no está la cultura de conocer la Escritura. Porque no, estamos tan inmersos en el materialismo que es más importante las horas de trabajo, o de sueño, de TikTok o de lo que sea, que minutos con la palabra de Dios. Entonces, fíjense lo importante. ¿Por qué yo insisto? ¿Por qué yo insisto en que se capaciten? Porque cuando ustedes conocen la palabra, conociendo la palabra, van a ser sanados. Porque mire, esta mujer conocía la profecía y ella sabía que ese era el sol de justicia, ese que venía, porque ya había escuchado todo lo que estaba haciendo, y que si ella tocaba el borde del manto de ese que era el sol de justicia, se iba a activar esa profecía y la salvación iba a estar sobre ella. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante conocer la Escritura? Porque cuando estás en el momento de desesperación no sabes qué hacer o no. En cambio, esta mujer sabía dónde estaba la solución y la buscó solita. Por eso esto nos revela que esta mujer hace lo que hace es, al tocar esa prenda, está activando una profecía, está reconociendo que Yeshua, el Mesías, que Yeshua es el Mesías y es la palabra viviente. No fue un acto impulsivo, fue un acto de revelación. Porque ella entiende que aunque sea de manera intuitiva que él, Yeshua, es la fuente de vida que ella necesita. Y Yeshua, ¿qué le dice cuando se presenta y cuenta? Él le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en Shalom. No le dijo ve en paz, ¿sabe? ¿Saben ustedes que no le dijo? Le dijo ve en Shalom porque no hablaba castellano. Hija, tu emuná te ha salvado. Ve en Shalom. Y entendemos lo que significa Shalom, ¿verdad? Porque esta mujer se había gastado todo. El médico no estaba exiliada, o sea, no la dejaban entrar, por miedo a que tocara a alguien y lo impurificara. Y cuando dice ven Shalom, le está diciendo: vas a tener salud, dinero, tu casa. Le dice ven Shalom. La palabra salvado en hebreo en griego es sozo. Sozo. ¿Y qué implica? Presten atención. Abran bien sus oídos espirituales. ¿Qué implica la palabra salvado? Implica sanidad, restauración y liberación integral. Hola. ¿Me siguen? Yo acá me detengo un ratito con lo que decía con la copa, con respecto a la salvación. No, pero y no sé si mi hijo, mi hija, mi primo, mi cuñado, mi madre están condenados, porque ellos se congregaron, se bautizaron, comieron de la mesa. Pero ¿qué dice Mateo 24:13? Porque está la pelea: ¿la salvación se pierde? ¿La salvación no se pierde? La salvación no se pierde, pero ¿has sido salvo? La salvación no se pierde. ¿Y cómo se manifiesta aquel que es salvo? ¿Lo tenés? Sí. Démelo. Mateo 24:13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, éste será salvo. ¿Quién es el que es salvo? Se mantiene firme hasta el fin. No es el que abandona en mitad del camino. ¿Me entienden? ¿Me siguen? No es el que le oraste para que se sanara y cuando se sanó, no lo viste más. Ese no es salvo, está condenado. O sea,
el que es salvo tiene sanidad, restauración y liberación integral. Duro, ¿eh? ¿Logran entender el mensaje? Vieron que el mensaje no es solamente para aquella mujer, el mensaje es para nosotros. ¿Somos realmente salvos? Yeshua percibe que alguien lo ha tocado y declara que poder ha salido de él, o sea, poder ha salido de mí, dice, yo he sentido que ha salido poder. O sea, esto revela justamente una dinámica espiritual bastante importante. No todos los que estaban alrededor de Yeshua experimentaron ese poder. Muchos lo tocaban físicamente, que es lo que decía Pedro, pero solo una persona generó una transferencia espiritual real. Y acá tenemos que seguir prestando atención. Aquí hay una distinción clave y es que no es lo mismo estar cerca que estar conectado. ¿Me siguen? Ageo 2 dice, la impureza se transmite fácilmente, pero la santidad no automáticamente. O sea, sin embargo, en Yeshua ocurre algo extraordinario. La santidad no solo permanece intacta de Yeshua, sino que transforma lo impuro. O sea, Él invierte el sistema. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué mensaje nos deja el Mesías? Que la pureza tiene poder transformador. Y acá aparece Jairo, que lo veíamos en el video, es el sistema religioso sin vida. Jairo es un hombre respetado, un líder espiritual, alguien que conocía, o sea, mucho más que esta mujer, la Torá. Alguien que conoce la Escritura y tiene autoridad dentro de la comunidad porque era un ser respetado. Pero a pesar de todo eso, su realidad es que en su casa hay muerte. Hola. Por eso acá está el secreto de quien, no es, o sea, no sé si es un secreto, pero que de nada sirve saber mucho de la Escritura, tener autoridad, si en tu casa hay muerte. ¿Y qué revela esto? Revela y nos confronta que se puede tener una estructura, se puede tener un conocimiento, posición espiritual y aún así carecer de vida. Y esto lo podemos ver, el profeta Isaías dice, toda cabeza está enferma y no hay cosa sana, está en Isaías 1. O sea, la religión sin vida no puede sostener la vida. Y en ese punto Jairo se ve obligado justamente a reconocer que necesita algo más que el sistema, necesita el Mesías. Estaba dentro de los que lo perseguían, dentro del grupo de los que lo perseguían, pero él, había algo en él que reconocía que necesitaba el Mesías. Fíjense que Yeshua no sale corriendo, se toma el tiempo de hablar con la mujer de flujo de sangre, o sea, se demora. Y tenía esa costumbre Yeshua de demorarse. Mientras Yeshua atiende a la mujer, la situación de la niña justamente empeora hasta la muerte. Desde nuestra perspectiva, esto parece que es una demora innecesaria si estaba la chica a punto de morirse. Incluso era una pérdida de tiempo, porque la mujer del flujo podría haberla visto a la vuelta, ¿cierto? Nadie le ha dicho, no, para, tengo algo más urgente. No, él se quedó, habló, le dijo esto. Esto nosotros tenemos que traer a la memoria lo que pasó en Juan 11:6. El relato de Juan 11:6 habla acerca de de Lázaro. Yo ya lo maté a Jairo y lo sepulté. De Lázaro. ¿Recuerdan el relato de Lázaro? Sí.
¿Qué dice el relato de Lázaro, don César? Dice, a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba. ¿Eh? ¿Y nosotros? No voy a volver a tocar lo del Luna Nueva. Salimos corriendo. Dios no llega tarde. Decirle al de al lado, Dios no llega tarde. Llega en el momento exacto para revelar algo mayor. Vos que sentís que de Dios, no sé, ¿dónde está Dios? Porque y que no te escucha, Dios no llega tarde. Imagínense la hermana de Lázaro. Le ha dicho, pero está diciendo que se está muriendo y se queda 2 días más. O sea, porque Dios nunca llega tarde. Llega en el momento exacto para revelar algo mayor. Porque acá en el caso, igual que en el caso de Lázaro, si Yeshua hubiera llegado antes, sí, habría sanado la enfermedad, obvio. Pero al llegar después, manifiesta el poder de la resurrección, que eso es lo que nos muestra a nosotros. Porque Él llega a nuestra vida para manifestar el poder de la resurrección. O no estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él nos dio una vida nueva, una vida abundante, una vida en shalom, como le dijo a la mujer. O sea, esto enseña que las demoras de Dios no son abandono, sino preparación para una manifestación más profunda de su gloria. ¿Vos sentís que Dios se está demorando? Dios se está preparando. Él nunca llega tarde. Y no puedo evitar de que se me venga a mi cabeza mi historia de vida de acá de Madariaga. Parecía que Dios nunca, Señor, 9 meses que no lo veíamos y no llegaba y llegó en esa área que lo necesitamos, llegó y no se manifestó así en cuentagotas, se manifestó en una profunda gloria, o sea, se manifestó de una forma increíble en nuestras vidas. Y los que nos conocen de ese tiempo pueden dar testimonio de cómo Dios se empezó a manifestar, que primero iban a casa y estaba la pastora ahí armando pastelitos llena de harina y se quejaban, pero era un proceso. No que se quejara la pastora, se quejaban porque la veían a la pastora así. Era un proceso. Y Dios se manifestó en gloria. Así que no se desesperen. ¿Vieron que todos quieren ya? Personas que tal vez se congregan porque necesitan algo y como no lo reciben, no vienen más. ¿Por qué? Porque Dios no le cumplió el capricho en forma instantánea. Dios no hizo las cosas como ellos querían. Porque no quieren que Dios haga su voluntad. Quieren que Dios, o sea, no quieren que Dios haga la voluntad de Dios en sus vidas, sino quieren que la voluntad de ellos, Dios las respalde. Y tal vez muchas veces nos ha pasado a nosotros, que queremos que sea nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. ¿No? Estoy hablando por mí nomás, ¿cierto? ¿A nadie le ha pasado? Y acá Yeshua le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Cuando le anuncian a Jairo que la hija ha muerto, Yeshua le dice justamente esta palabra, no temas, cree solamente. Y esto justamente establece una tensión entre dos realidades internas, porque Jairo tenía temor y a la vez tenía fe, por eso lo fue a buscar. ¿El temor qué hace? Paraliza. En cambio, la fe, o sea, el temor te paraliza, hace que la persona se rinda. En cambio, la fe, ¿qué hace? Sostiene, afirma, mantiene firme el corazón aún cuando parece todo perdido. Esa es la fe. Esa es la fe. Y acá, no, como digo, no puedo evitar de que se me vayan pasando relatos por mi cabeza. Acá yo la veo
Araceli cuando estaba su esposo para la ciencia, ya tenía que ir pensando en de dónde sacar la plata para velatorio que sale tan caro encima. Pero ella no. Y capaz que, no sé, a lo mejor los parientes de Aldo la veían a ella así, así, esta está esperando que se muera. Porque la veía con todas las pilas. Porque había fe, había emuná, sabía que Dios le iba a sacar. Porque si ella hubiese entrado en ese temor, o en este caso, si Jairo hubiese entrado en el temor y no hubiese permitido que Yeshua hubiese resucitado a esta mujer, a esta niña. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando enfrente de una situación fuerte, nosotros nos entramos en temor, automáticamente Dios no puede obrar. Isaías 7:9 dice, le voy a hacer leer, esté atento. Isaías Isa- 7:9, por favor. Isaías 7:9 dice, la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Si ustedes no creen, no permanecerán. O sea, la emuná, la fe, no es una emoción pasajera, es una postura firme del alma. Cuando hay emuná, estás firme, nadie te va a mover. Amén. Y Lucas 8:52, que lo leímos recién, dice, todos estaban llorando y se lamentaban por ella, pero él les dijo, no lloren, que no está muerta, sino dormida. Y Yeshua le seguía hablando desde la Torá. Búscame Daniel 12:2, por favor. Yeshua le hablaba de lo que ellos ya sabían, pero el temor te enceguece. Daniel 12:2 Sí. dice así, y el polvo de la tierra, perdón, y de el polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en vergüenza y en confusión perpetua. ¿Se levantarán quiénes? Los que duermen. Si Yeshua, ¿qué dijo? Está durmiendo. Y en Juan 11:11 dice, dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. O sea, está en la escritura, pero la gente estaba enceguecida porque cuando una persona deja de respirar, duerme, ¿no? No hemos aprendido que cuando una persona muere, su alma duerme, el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo a la tierra. ¿El alma qué hace? Duerme. O sea, Yeshua estaba hablando del alma de esta niña, estaba durmiendo. En el reino, la muerte no es el final, sino un estado que puede ser revertido por la voz de Dios. Si nosotros creemos que está muerta y de acuerdo a nuestro entendimiento, eso ya no tiene vuelta atrás. Está muerta. ¿O no? O ven, capaz que ven películas o novelas, sentime que viejo, series, y ves que se murió y ya está, se murió, o sea, ya no hay vuelta atrás. Pero en el reino la muerte no es el final, por eso Yeshua dice, duerme, duerme. ¿Se entiende? Hay un contraste justamente en el texto. La mujer toca a Yeshua para ser sanada, pero en el caso de la niña es Yeshua quien toma la iniciativa y la toca.
O sea, lo que nos permite ver son dos dimensiones del obrar del Espíritu. Por un lado, la fe se acerca, se busca, se toca. Y por el otro lado está la gracia que desciende, que alcanza, que levanta, incluso ya no, cuando no hay fuerzas ni capacidad de respuesta, la gracia, por eso por gracia somos salvos, porque por nosotros no tenemos fuerza, no, es imposible. Vemos el caso de Eliseo cuando resucitó al niño. Fue donde estaba el niño muerto, dice que se tiró sobre él. ¿Saben el relato? Está en 2 de Reyes 4:34. Acá Dios invierte incluso en los lugares donde la vida ya se ha apagado. En un lado, el caso del niño, que ya se había muerto, y el caso de la hija de Jairo. Por gracia recibió vida, porque Yeshua no dijo, ya está muerta, bueno, está bien. No, él se acercó. La mujer del flujo, por fe, ella vino y lo tocó, ¿se entiende? Vieron que cuando termina el relato, le dice Yeshua, en el 55 dice, la niña volvió a la vida y enseguida se levantó y Yeshua mandó a que le dieran de comer. Esto es, presten atención de nuevo, sé que me han estado prestando atención toda la noche, pero esto para ir cerrando. No es largo lo que le traigo hoy, para que no se queje. Después de resucitar a la niña, Yeshua da una instrucción sencilla. Denle de comer. ¿Qué quis? Denle de comer. O sea, tienen que tener hambre. Si vieron de Chosen, es bien novelesco, pero... Y todo lo leemos y denle de comer. Ah, qué lindo. O sea, se ve que estaba flaquita la chica y le dijo que comiera más. Hay un mensaje acá. ¿Lo logran ver? No sé, pero se lo voy a hacer ver. Acá encierra un principio fundamental. Recuerden, le dijo, denle de comer. Deuteronomio 8:3, ¿qué dice? No solo de pan vivirá el hombre. Y Juan 6:35, yo soy el pan de vida. ¿Me siguen? O sea, la vida que Dios restaura necesita ser sostenida. Cuando le dijo que le dieran de comer, nosotros, el mensaje encriptado que nos está dando a nosotros es este. Sabemos que Yeshua es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahvé. Y Yeshua dice, yo soy el pan de vida. Por eso es que recién les dije que tienen que sentir tanta necesidad de esto como de ese pan de cada mañana con el café con leche o esa media luna. Tienen que necesitar más hambre, tienen que tener más hambre por esto. O sea, pasar, capaz que no agarraste, pero decir, son las 10, las 11, y decir, ay, tengo hambre, necesito leerlo porque no puedo seguir, me debilito. Eso es estar conectado plenamente con Él. No puedes pasar la mañana sin leerla o leer palabra de Dios. Pero no ocurre normalmente. ¿O sí? Hay algunos que no pueden empezar el día si no lo leen. Sé que algunos sí. Y a lo mejor no es que sientan la necesidad, sino que se obligan. Porque saben que primero hay que vencer la carne. Porque es la carne la que no te no te deja que leas esto. Porque es la carne la que te lleva a los placeres por placer mismo. Es la carne la que te lleva, hablando de carne, es el ego, lo que te lleva a querer trabajar. No puedo perder
15 minutos con esto y si pierdo a un pasajero, pierdo de llevar un pasajero y pierdo de ganarme 10.000 pesos. La vida que Dios restaura necesita ser sostenida. No alcanza con experimentar un milagro o un momento espiritual intenso. Hermano, no alcanza con que Dios hizo un milagro en tu vida. Necesitas sostener esa vida. Es necesario alimentar esa vida con palabra, con la presencia de Dios, con disciplina espiritual. Porque sin alimento, la vida restaurada no puede mantenerse firme. Ojo. ¿Por qué vuelven todos atrás? Porque no se alimentan. ¿Por qué ustedes están? Hay muchos que han vuelto atrás. Porque si vamos a lo que es yo tengo el hábito de no borrar nada. O sea que tengo el grupo discipulado desde cuando lo armé, mensajes. Y ahí veo muchos de los que están acá que comentaban, hacían reflexión, y ahora no, hermano. Preocupate y ocupate. ¿Qué pasó? Sin alimento, la vida restaurada no puede mantenerse firme. Este pasaje revela que Yeshua no solo viene a resolver problemas superficiales, Él actúa en 3 niveles profundos. Primer nivel, detiene lo que está drenando la vida lentamente. Primero, detiene lo que está drenando la vida lentamente. Segundo, levanta lo que ya parece completamente perdido. Tercero, enseña cómo sostener la vida restaurada. Eso es lo que deja este mensaje. Primero, detiene lo que está drenando la vida lentamente. Segundo, levanta lo que ya parece completamente perdido. Tercero, enseña cómo sostener la vida restaurada. Podemos leer esta porción también como un mapa del alma humana. La mujer representa el desgaste emocional. La mujer representa el dolor prolongado, la lucha interna que no se ve. Y la niña representa aquella área de la vida que han colapsado, que han perdido sentido, que han perdido propósito. Y esto lo podemos conectar con Proverbios 18:14, que dice, a ver, rápido. Proverbios 18:14. Proverbios 18:14 Sí. dice así: En la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? O sea que el ánimo del hombre soportará la enfermedad. ¿Y cómo ese ánimo se levanta? Y es el mismo Espíritu Santo a través de que lo alimentes bien. Estás débil. Decirle al de al lado, ¿cómo te estás alimentando? Preguntarle, ¿cómo te estás alimentando? ¿Mm? ¿Cómo te estás alimentando? Preguntarle ahí, mirarlo al de al lado y decirle, ¿cómo te estás alimentando? ¿Con qué te alimentás a diario? ¿Qué es lo que consumís a diario? Porque te veo medio debilucho, decirle. Acá tenemos que hacer un ticún, hermanos. Primero, debemos reconocer dónde se está perdiendo vida. Primero, reconocer dónde se está perdiendo vida. Segundo, activar una fe genuina que conecta con Dios. Tercero, sostenerse en la confianza, aún en medio de la crisis.
Cuarto, recibir la restauración o resurrección que viene de Dios. El quinto es alimentar continuamente esa vida nueva. Entonces, ¿cómo hacemos tikkun? Primero, reconocer dónde se está perdiendo vida. Segundo, activar una fe genuina que conecta con Dios. Tercero, sostenerse en la confianza, aún en medio de la crisis. Qué problema, ¿no? Cuarto, recibir la restauración o resurrección que viene de Dios. Y quinto y final, alimentar continuamente esa vida. O sea que este pasaje que hemos estado viendo no es simplemente una historia de milagros, es justamente una revelación profunda del corazón humano y del poder de Dios. Porque hay personas que están perdiendo vida en silencio, así como la mujer, y hay áreas que ya parecen muertas, como la niña. Pero Dios, ¿qué te dice hoy? No temas, cree solamente, no temas, cree, porque Él no solo tiene el poder de detener lo que te está desgastando lentamente, sino también de levantar aquello que creías que ya estaba perdido. Ahora, tengo dos preguntas para vos. ¿Dónde estoy como la mujer, perdiendo vida en silencio? ¿Qué área de mi vida está perdiendo vida en silencio? ¿Qué área de mi vida está como la niña que ya di por perdida? Porque Yeshua no solo ve lo que muestras, Él ve lo que estás perdiendo en secreto y también lo que ya crees que está muerto. Hoy el Señor te ha hablado. Hoy está cerca de ti, te dice, que Él sigue teniendo el poder para sanar. Él sigue teniendo el poder para levantar. Espero que me haya expresado bien, porque la verdad, a mí, cuando la estaba preparando la enseñanza, dije, wow. Y sobre todo, el tema de cómo te estás alimentando. Y veía era inevitable de ver personas que estaban pum para arriba y de repente no están más. Y es porque fueron restauradas, pero no se alimentaron para mantener ese cuerpo. Fueron resucitados, fueron redimidos, pero esa energía que fue soltada por el Mesías, por Yeshua sobre la hija de Jairo, sabía que necesitaba más. Y así es por nosotros. Él nos ha dado vida, pero no es suficiente. Necesitamos justamente la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Vuelvo a decir, si yo hiciera una encuesta, ¿qué es lo que más necesitas en la mañana? ¿O qué es lo que no podés pasar la mañana sin consumir? Y va a ser comida. Va a ser tu medialuna, el pan, la galleta o comida. Pero estoy convencido que hay muchos que pasan días sin ir a la Escritura. Así como lamentablemente pude comprobar que pasan días de personas que no abren el grupo de discipulado, y obvio, si no abrir el grupo de discipulado, ¿cómo te estás guiando para leer las aliyot, las ascensiones? ¿Cómo lo haces? Lo leo por la Torá, me van a decir algunos. Pero ahí tenés reflexión
Lamentablemente no vas a encontrar reflexión de tus hermanos, sé vos entonces la que salgas del letargo, de esa muerte espiritual en la que se encuentran, porque hay cosas más urgentes, hay cosas más importantes que edificar el cuerpo. Espero que realmente el Señor esté trabajando en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Están ahí? Los invito a que ahí sentados cierren sus ojos. Padre, en este momento aquietamos nuestra alma delante de tu presencia. Bajamos toda distracción, Señor. Todo ruido interno y nos disponemos a escucharte. Espíritu Santo, ven ahora y comienza a revelar lo profundo del corazón. Señor, hoy reconocemos que hay áreas en nuestra vida que están como esa mujer, perdiendo fuerzas, perdiendo gozo, perdiendo vida. Señor, restaura, Señor, a cada uno de estos hijos. Hoy traemos delante de ti, nos presentamos delante de ti sin máscaras, sin justificar, sin esconder. Y también reconocemos, Señor, que hay áreas que ya dimos por muertas, sueños, esperanza, fe, propósito, cosas que en algún momento vivieron, pero hoy parecen apagadas. Yeshua, así como esa mujer se acercó, hoy nosotros también nos acercamos y por fe tocamos tu manto. No confiamos, Señor, en nuestra fuerza, no confiamos en nuestras soluciones, confiamos en ti. Ahora en el nombre de Yeshua decimos que todo flujo se detiene, todo desgaste espiritual, toda opresión interna, todo lo que ha estado drenando el alma se corta ahora. Y recibimos sanidad, recibimos shalom, recibimos restauración. Y en este mismo momento hablamos también sobre lo que está muerto. Escuchamos tu voz diciendo, no temas, cree solamente. Y clamamos y declaramos vida, vida donde había muerte, luz donde había oscuridad. Declaramos esperanza donde había vacío. Señor, levanta lo que se cayó, restaura lo que se perdió y despierta lo que está dormido. Y ahora, Espíritu Santo, comienza a llenar cada espacio vacío con tu presencia, con tu shalom, con tu vida. Y enséñanos a sostener lo que tú estás haciendo hoy. Enséñanos a alimentarnos de ti, a permanecer en ti, a caminar cerca de ti. Te entregamos todo, bendito Rey, y recibimos todo lo que tú tienes. Te damos gracias, porque siempre nos das una oportunidad nueva para despertar. Gracias, Señor, porque no has abandonado este pueblo que así como hemos orado, se han estado desgastando, así como esa mujer con los 12 años de flujo se sienten agotados, desganados, o tal vez como la hija de Jairo, muertos, con todos esas ideas, todos esos planes que tenían. Señor, que este sea el día donde tú renuevas sus fuerzas. Y sobre todo pon en ellos, por medio de ese bendito Espíritu Santo, el anhelo de buscar de ese pan de vida cada mañana. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén.